presentarla primero para las personas que no la conocen, si es que hay alguien que no la conozca, porque la maestra Vicky Morán es mundialmente conocida por la enfermería. La maestra Victoria Morán Aguilar fue directora de la Escuela de Enfermería de León de 1974 a 1977. Posteriormente fue directora de la Escuela de Enfermería de la ciudad de Guanajuato. Desconozco las fechas exactas. También fue directora de la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería en México. Antes de que fuéramos facultades todas, fue presidenta nacional de esta asociación. También directora de Acción Social en la Universidad de Guanajuato. Entre sus múltiples posiciones que ha tenido a lo largo de su vida profesional. No terminaría yo de platicarles todo lo que ha hecho la maestra Vicky, pero entre algunas de sus publicaciones está un libro editado en el año del 2006 que se llama Estudio de las características de las categorías, exigencias, falta de apoyo, afrontamiento y apoyo a pacientes hospitalizados en Guanajuato con base a la teoría de enfermería sobre interacción terapéutica. También en el 2006 tiene un libro coautorado con la maestra Alba Lili Mendoza Robles, de Editorial Trillas, llamado Proceso de Enfermería, modelo sobre interacción terapéutica y uso de los lenguajes Nanda, eh, el CIE y el CRE. También tiene en su haber otro libro editado en el 2017, Editorial Trillas también, que se llama Enfermería Profesional para Estudiantes y Profesionales, eh, que también está coautorado con la maestra Valerie Mendoza Robles. Y entre la última que yo tengo conocimiento, el último libro que coordinó fue el libro de evolución de la formación de enfermería en la Universidad de Guanajuato en el 2022, de manera muy reciente, así como también de manera reciente y en el 2020 el pleno de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato la homenajeó como académico de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, dándole el premio estatal a la mujer Emma Godoy Lobato en la categoría trayectoria de vida. Entre otras cosas, es lo que puedo resumir de la trayectoria tan eh, pues, pues muy, digamos, valiosa para nosotros en enfermería de la maestra Vicky Morán, que nos va a presentar el día de hoy eh, pues un resumen de todas las experiencias que ha tenido con la implementación de la teoría de la interacción terapéutica en enfermería. Adelante, maestra Vicky Morán. Un honor tenerla aquí. Muchas gracias. Un afectuoso saludo al Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano. Un poco de historia. Esta experiencia con la teoría de interacción terapéutica en la práctica de enfermería inició hace 45 años en el hoy Departamento de Enfermería y Obstetricia en León de la Universidad de Guanajuato. Agradezco a la doctora Luxana Reinaga Ornelas por la iniciativa de desempolvar esta aventura que en un momento compartimos con algunas escuelas de enfermería del país, así como con la Escuela de Enfermería en Cuenca de la Universidad de Castilla de la Mancha en España. En 1993, hace 30 años, Albarilí Mendoza Robles y su servidora pusimos en práctica en la materia de enfermería psicosocial en el primer programa de licenciatura en enfermería y obstetricia en el hoy departamento de Guanajuato, como la realización
de la investigación en los establecimientos del sector salud, en el IMSS, en el ISSSTE y en el ISSSTE. La Maestra teoría nos... Vicky, ¿usted me dice cuándo paso la diapositiva? ¿Sí la está viendo? Sí, es la Escuela de Enfermería de O Guanajuato. sea, usted me va Desde diciendo y León. yo le voy pasando. Se le va diciendo y le cambia. Eso yo no lo sé manejar. No, usted me dice, cambia la diapositiva y yo se la cambio. O yo la voy cambiando como yo lo vea. Muy bien. Ok. Entonces, ya pasamos a la siguiente diapositiva. Eso es en la Escuela de Enfermería de Cuenca, en Castilla de la Mancha, España. Pasamos a la siguiente. En 1993, hace 30 años, Albaeli Mendoza y su servidora pusimos en práctica en la materia de enfermería psicosocial el primer programa de licenciatura en enfermería obstetricia en el hoy departamento de Guanajuato. Como en la investigación de esta teoría en los establecimientos del sector salud, en la Secretaría de Salud, en el IMSS y en el ISSSTE. La historia nos da cuenta del recorrido histórico del quehacer humano. Llegar a la situación actual de la enfermería como ciencia, disciplina y profesión ha sido un lento y difícil camino. Desde 1950, pasamos a la siguiente, se inicia el movimiento de los Estados Unidos de América, donde las teóricas plantearon elementos de la disciplina y aquellos que constituirían el núcleo, el centro de interés de esta y el foco desde el cual era posible entender, pasamos a la siguiente, ser cuidado, la siguiente diapositiva, ser cuidado, el saber, desarrollo conceptual y el quehacer, forma, cómo se proporciona el cuidado de enfermería de la disciplina. Pasamos a la siguiente. Alba Lili y yo tuvimos la experiencia de haber conocido a la doctora Elizabeth Titt cuando terminó la primera etapa del modelo, que se llamaba la teoría de la percepción aplicada a enfermería. Y por nuestra cercanía con la doctora Titt, creímos conveniente que los docentes de enfermería de la Universidad de Guanajuato estudiáramos el modelo. Pasamos a la siguiente. Y así fue como en septiembre de 1978, la doctora Titt fue invitada a la Escuela de Enfermería de León para un curso taller de 3 semanas. Esta actividad no tuvo eco en la mayoría de las profesoras. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, Albarilí y yo continuamos con ella. Pasamos a la siguiente. Y fuimos a la Universidad de Minnesota para continuar el aprendizaje. Y por experiencia sabemos que cuando aprendemos algo y lo vamos practicando, me quiero regresar a la anterior. A la foto que hay estudiantes. Donde, la anterior. La anterior. Esa. Aquí está, ustedes pueden apreciar a la doctora Titt, que vino a la Escuela de Enfermería de León, y aquí está un grupo de profesoras de esa época, donde podemos apreciar que se ve Marta Estela Sánchez, Elia Lona, la Madre María de Jesús de Celaya, Lupita Ojeda también de Celaya, Irene Mora, y allí están las profesoras en este taller que les comento de 1978. O sea que son compañeras que aún viven y que están con nosotros. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Esta actividad, entonces, les comento, no tuvo éxito, pero continuamos nosotros con la doctora Dorothy Titt y fuimos a la Universidad de Minnesota a continuar aprendiendo esta primera parte del modelo de interacción terapéutica. Marco de referencia. Pasamos a la siguiente. Bueno, ese es también de Minnesota.
El marco de referencia conceptual, los supuestos son: enfermería es un subsistema del sistema de salud. Tiene una contribución específica en el logro de la salud. Y su contribución es, pasamos a la siguiente, y su contribución específica es el cuidado de las respuestas humanas a los problemas de salud reales y potenciales. ¿Tú no le puedes decir cuáles son los siguientes que siguen? Esa cosa. Pasamos a la siguiente. De la reforma Nightingale han surgido 4 valores colectivos: la verdad, la dignidad, la vida y la salud. El objetivo, pasamos a la siguiente. El objeto de estudio de la enfermería, del modelo de interacción terapéutica, son las respuestas humanas a los problemas de salud reales o potenciales a través del método científico para describir, entender, predecir y finalmente obtener cierto grado de control sobre las respuestas de los pacientes. La respuesta humana es un término construido a partir de planteamientos humanistas. Por medio de respuestas humanas, enfermería busca unidades de análisis factibles de valorar, diagnosticar y tratar para comprender los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad. Incluye, por tanto, una visión integral de los problemas, de los procesos vitales que afectan la salud de estar enfermo, que han sido agrupados en 2 dimensiones, una biológica y otra socioemocional. Pasamos a la siguiente. El ámbito socioemocional se dirige a los contenidos mentales, por lo que implica comunicación verbal con el paciente. Y enfermería tiene responsabilidad propia y acciones independientes que busca un estado de comodidad a la persona donde esté, adaptarse y afrontando la situación y contando con un entorno de apoyo. Se dirige a los contenidos mentales, como les comentaba, y que implica comunicación con el paciente. En el ámbito instrumental, como dice su propio nombre, se dirige a la dimensión fisiológica. ¿Cómo estamos? En el ámbito socioemocional, la enfermera posee responsabilidad propia y las acciones independientes de los profesionales. Tiene como meta lograr un estado de comodidad en el que la persona perciba que puede adaptarse afrontando las exigencias de su situación de salud y que le está ocasionando y el entorno está apoyando cuando trata de afrontar la situación. Pasamos a la siguiente. La ansiedad es una respuesta común a la especie humana. El sistema de salud, todavía no, el sistema de salud como entorno es generador de ansiedad, pero la persona humana no percibe ansiedad, percibe incomodidad. En el ámbito técnico directivo instrumental se denomina así porque la enfermera da indicaciones al paciente para el mantenimiento del nivel funcional óptimo de la respuesta humana. En este ámbito, la enfermería tiene responsabilidades independientes o propias e interdependientes, compartidas o coordinadas con otros profesionales de la salud en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Marco de referencia metodológico. El proceso es valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La valoración en el ámbito socioemocional, pasamos a la siguiente. La valoración en el ámbito socioemocional, y nos tenemos un poco, se realiza por medio de una entrevista no estructurada. Y es importante en la entrevista observar 3 elementos. 1, observar la figura perceptual que el paciente tiene en su diálogo con la enfermera.
el proceso de diferenciación de cómo ese tópico lo está desarrollando de una manera adecuada y la visión de túnel. En las siguientes etapas, después de los 7 principios, se sigue la clasificación, la categorización, las características de las categorías, la generalización y la hipótesis. Y en el ámbito técnico directivo instrumental es la valoración por medio de una entrevista y observación estructuradas, que es la palpación, la auscultación, la percusión, la mensuración. Pasamos a la siguiente. Este es el ámbito fisiológico. En los dos ámbitos, el proceso de enfermería se realiza con base en taxonomía diagnóstica más actualizada de la Asociación Internacional para el Diagnóstico, la clasificación y los resultados. Pasamos más adelante. Paul Ricoeur dice que poseer un cuerpo es lo que hace a las personas ser identificables. Por tanto, la persona como cuerpo es una entidad pública y la conciencia como acontecimientos mentales, representaciones y pensamientos es una entidad privada. La entrevista no estructurada tiene como propósito recoger datos para el ámbito socioemocional. Es aquella en la que no se lleva un formulario preparado con antelación. Pasamos a la siguiente. La utilización cotidiana de la entrevista de enfermería como técnica de comunicación, la preparación sólida sobre las respuestas humanas más frecuentes en el ámbito de trabajo, la adquisición de conocimientos relacionados con el marco teórico y su actualización permanente son medios fundamentales para la eficiencia y la eficacia en la interacción terapéutica. La situación de la persona enferma bajo tensión o un estado de incomodidad, la meta deseada es comodidad. Hago yo mucho énfasis en la entrevista no estructurada porque es la base del proceso del cuidado en el ámbito socioemocional. La entrevista no estructurada permite un enfoque conversacional o narrativo. Acentúa esencialmente lo opuesto a aquellos elementos subrayados por la entrevista estructurada, que son preguntas. Da libertad para cambiar las palabras de manera que se ajusten a la comprensión, al lenguaje y cultura de los entrevistados. La entrevista no estructurada también tiene lo principal es que es flexible, que permite al entrevistador dirigir los estímulos al entrevistado de acuerdo con su figura o figuras perceptuales para ajustarse a la comprensión de los entrevistados. Permite sondear profundamente el significado de las respuestas humanas de los problemas de salud reales o potenciales. Voy a pasar a los principios de la entrevista de enfermería no estructurada. Le pasamos a lo siguiente. ¿Era la mesa de Luchita? ¿Ya entró? ¿Le abro? Sí, abra, por favor. Entonces me quedo. La entrevista no estructurada tiene 7 principios. El primero es parafrasear un tópico expresado por el paciente e indicarle que éste no está claro. Permite al paciente clarificar el significado del mismo. Por ejemplo, el paciente, tengo mucha cefalea. El principio de la enfermera es, ¿le duele la cabeza? Principio 2. Pedir al paciente que elabore un tópico o una reacción que no está clara. Paciente, no soporto los medicamentos. Enfermera,
Tercer principio, reconocer sentimientos implícitos, solicitar detalles que permite al paciente extenderse acerca de los sentimientos. Paciente, no sé cuánto tiempo voy a estar hospitalizado. Enfermera, ¿quiere hablar de esa preocupación? Principio 4. Resumir tópicos y reacciones. Efectúa la comprensión de la exactitud del resumen. Permite al paciente aclarar cuando éste no corresponde al significado. Paciente, la hemodiálisis es un verdadero tormento y ya no aguanto. Enfermera, ¿el tratamiento es muy molesto? El principio 5. Dirigir un estímulo o comentario general sobre el tópico para permitir al paciente expresar el contexto desde el cual él enfoca el tópico. Ejemplo, paciente, mire todas esas ondas que me ponen, ¿usted las conoce? Principio de la enfermera. Sí, se usan en los hospitales. Principio 6. Cuando la información que se desea obtener pudiera ser embarazosa o amenazante, dirigir un estímulo acerca de las actitudes de la gente en general. Ejemplo, paciente, me da mucha vergüenza hacerme el Papá Nicolau. Enfermera, a las mujeres les da vergüenza hacerse el Papá Nicolau. Principio 7. Repetir de nuevo el tema, tópico y reacción, expresado por el paciente. Ejemplo, mi vecino se murió por la anestesia y yo tengo mucho miedo. Enfermera, ¿mucho miedo? Es recomendable incorporar los principios de la entrevista a la propia personalidad del profesional de enfermería para utilizarlos cotidianamente durante su interacción con el paciente. Pasamos a la siguiente. Voy ahora a continuar con la etapa de la clasificación. En la teoría tenemos que identificar las unidades de comportamiento verbal, que son las expresiones que el paciente nos da en el transcurso de la entrevista. O sea, que una unidad de comportamiento verbal, el concepto es un asunto del que se trata en una charla o en parte de la misma. Y además, la unidad de comportamiento verbal tiene dos requisitos, tener un tópico y una reacción. Pasamos a la siguiente. Entonces, un ejemplo de la clasificación. Por ejemplo, la anestesia me da miedo. La anestesia es el tópico y me da miedo es la reacción. Esa es una unidad de comportamiento verbal. Me duele el estómago. El estómago es el tópico y me duele en la reacción. Entonces, una vez que tenemos los datos de la entrevista, vamos identificando las unidades de comportamiento verbal, que es la parte de la clasificación. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la categorización. En la categorización son conceptos implicados necesariamente dentro de una ciencia que constituyen la estructura del conocimiento científico. Y tenemos dos niveles de interpretación, la percepción del paciente y la percepción de enfermería. O sea, tenemos dos niveles de interpretación. La percepción del paciente es una visión superficial del ser humano y la percepción de enfermería no es de la enfermera, es del propio paciente, pero es un nivel más profundo. No distingue entre lo superficial e interior de nosotros mismos. Es una visión que incluye pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones. Es una visión de la realidad más profunda. Es la dimensión espiritual, en la que solo se es accesible a la intuición, la imaginación y la trascendencia. Pasamos a la siguiente.
La primera nivel de interpretación, de interpretación es la percepción del paciente. Y en la percepción del paciente tenemos 4 categorías universales que son exigencia, afrontamiento, apoyo y no apoyo. Pasamos a la siguiente. En la percepción del paciente, al hacer la categorización, si quieren, sí, pasamos a la siguiente. Tenemos las 4 categorías. La exigencia, el concepto es un sustantivo, una cosa o situación. Y la reacción es desfavorable. Entonces, el tópico es el estómago y la reacción es me duele. Y a esa expresión, que es la exigencia, luego pasamos a la categoría de afrontamiento. El concepto es acciones, pensamientos o evitación. Y la reacción es, y el ejemplo es, cuando hago ejercicio, me siento mejor. Hacer ejercicio es una acción del paciente y me siento mejor es una reacción. Entonces, esa unidad de comportamiento verbal es un afrontamiento. Pasamos a la categoría de apoyo. El apoyo, el concepto es comportamiento de otros, calificado como mi ayuda. El ejemplo, me subían a la cama y fue un alivio. Me subían es conducta de otros, es el tópico. Era un alivio, es la reacción favorable. Entonces, esa expresión es un apoyo. La siguiente categoría es un no apoyo, es comportamiento de otros, calificado como falta de ayuda. Ejemplo, las enfermeras de aquí no saben cómo acomodar algo en mis tobillos. El tópico es, las enfermeras de aquí no saben, es la reacción desfavorable. Entonces, eso es un no apoyo. Así lo percibe el paciente. Pasamos a la siguiente. En el siguiente nivel de interpretación de la categorización, que es la percepción de enfermería, tenemos 16 categorías también universales, que estos los vamos a identificar también de acuerdo con su definición operacional que están en el texto, pero que necesitamos de más tiempo. Entonces las podemos encontrar también en las expresiones que nos da el paciente en la entrevista. Y esas categorías son expresiones de habilidad, inhabilidad, atacar, ser atacado, manejar acciones de otros, manejar acciones de sí mismo, ser manejado o dirigido por otros, satisfacción, insatisfacción, cumplimiento, certidumbre, incertidumbre, indiferencia, culpabilidad, victimismo y aburrimiento. Como ustedes pueden ver, es una dimensión más profunda del ser humano y que los podemos identificar también en la misma entrevista del paciente. Pasamos a la siguiente. La siguiente etapa de este proceso es identificar las características de cada una de las categorías de la prevención del paciente. Y en la investigación que hicimos encontramos las siguientes. Bueno, aquí estamos pasando, estas son nuevas. La indiferencia no está definida en el texto 4, pero posiblemente en la quinta edición que me están pidiendo ya en trillas la actualización. La definición es que la emoción, la indiferencia, es una emoción que conlleva a una acumulación de estrés de toda la vida. Y su expresión es, me da igual. La culpabilidad son expresiones de enfado que se proyectan hacia los demás. El ejemplo, ¿así me pagas todo mi sacrificio? Victimizarse, expresión de lamentarse por el pasado o presente. Expresión. Ejemplo, mira cómo sufrimos. Aburrimiento, expresión de tristeza, sin amor o tedio.
Ejemplo, ya estoy aburrida de no poder hacer nada en esta pandemia. Bien, como ustedes pueden ver, que en este proceso, una vez que tenemos nosotros ya analizadas las características de las categorías de las primer nivel, las exigencias, afrontamos apoyo y no apoyos, pasamos a las de del nivel, del segundo nivel, que era percepción de enfermería, y que nos llevaría muchísimo tiempo. Pero por un ejemplo, la doctora María Teresa hizo lo siguiente. Si quieres, pasamos a las siguientes. Tengo yo pasamos a las siguientes. Bien, este es un ejemplo rápidamente de una lámina de una entrevista. Pasamos a la siguiente. O sea, todo el proceso que se lleva. Pasamos a la siguiente. Por aquí estamos nosotros ya vinculando la entrevista con la clasificación, la categorización. Pasamos a la siguiente. Y que prácticamente pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Eso que les he comentado de una forma muy rápida es todo lo que se va haciendo de cada una de las características de cada una de las categorías de la persona del paciente y la persona de enfermería. Y esta es la hoja del plan de cuidados. Aquí creo que son como unas 7 láminas, porque es toda una entrevista que está aquí, que no es la del libro, sino que es otra. Y la doctora me hizo el favor de pasar una hoja solamente de cada una. Bien. Luego, porque nosotros lo estamos vinculando, la teoría con la taxonomía de la NANDA, del NOC y del NIC. Pasamos a la siguiente. Bien. Pasamos entonces aquí, después de las características de las categorías, pasamos a las características de las exigencias. Con lo que encontramos en la investigación son consecuencias del tratamiento, consecuencias del proceso patológico, limitación funcional del tratamiento, consecuencias de crisis y consecuencias de alteración de los hábitos de vida. Una vez que tenemos las características, pasamos a la hipótesis. Y la hipótesis también se aplican los principios de la entrevista. Y las hipótesis se comprueban con el paciente. Por ejemplo, una vez que tengo todas estas características, le digo a don Juan, ¿le inquietan las consecuencias de la enfermedad? Y entonces puedo ver cómo el paciente empieza a verbalizar nuevamente todo aquello que le está incomodando, que le está molestando. Y veo el proceso de diferenciación que es con fluidez. Y entonces compruebo la hipótesis con don Juan. La siguiente hipótesis. ¿Me parecen terribles? ¿Le parecen terribles las consecuencias de los tratamientos? Sí, señorita. Y empieza otra vez a verbalizar todo aquello que le está causando los tratamientos. Una vez que uno hace las hipótesis y las comprueba con el paciente, se hace la generalización. La generalización es las consecuencias del proceso patológico y de los tratamientos con sus efectos posteriores no le hacen ningún bien. Pasamos a la siguiente. Y aquí hago un ejemplo, porque eso se hace para las exigencias, para el afrontamiento, para el apoyo y no el apoyo. Hago el del no apoyo. Generalmente las características son no ser escuchado y no ser cuidado. Hipótesis. ¿Le desagrada que otros no le pongan atención? Generalización. No lo escuchan y no lo cuidan en sus necesidades percibidas. Pasamos a la siguiente. Generalmente, cuando el paciente expresa que no es percibido en sus necesidades, el diagnóstico es baja autoestima situacional. Entonces pasamos al NOC. El diagnóstico es, con la NANDA, baja autoestima situacional, relacionado con percepción
de falta de reconocimiento. Secundaria al desagrado de no ser escuchado en sus necesidades percibidas, manifestado por expresiones de desesperanza. Entre paréntesis, faltas de apoyo igual a 4. En algunos casos nos aparecen faltas de apoyo igual a 10, o depende del paciente. Pasamos al NOC. La baja autoestima entonces requiere que lo apoyemos en la autoestima, y el indicador es la respuesta esperada por los demás. Después de ahí pasamos al NIC, y la intervención es aumentar los sistemas de apoyo, y la actividad es proporcionar los servicios con una actitud de aprecio y apoyo mediante la aplicación de los principios de enfermería. Por ejemplo, si voy a aplicar medicamentos, hacerlo con afecto y con respeto al paciente. Pasamos a la siguiente. Como ustedes pueden apreciar, toda esta tecnología y todas estas herramientas que nosotros con lo que vinculamos la teoría, pues es tecnología que han desarrollado en los Estados Unidos, tanto la NANDA, el NIC como el NOC, y nos da esa coherencia en el proceso del cuidado. Y a través de la comunicación podemos recuperar el valor de la dignidad humana de cada una de las personas con quienes tenemos el privilegio de interactuar, sobre todo la dignidad del ser, particularmente cuando sufre. Y las mismas taxonomías nos dan la pauta. Pasamos a la siguiente. Conclusiones. El método científico se ha desarrollado poco a poco en cada una de las disciplinas y que culmina en lo que conocemos como época moderna con los destacados pensadores. Enfermería es una disciplina más joven dentro de la universidad que requiere de la comprensión y apoyo de las autoridades educativas y de servicio para que su contribución llegue a la sociedad. Continuamos. Voy a una conclusión. El modelo de interacción terapéutica, desde mi punto de vista, guía la educación en todos los elementos del currículo, en la investigación y en la práctica, y permite el cuidado integral de la persona desde su nacimiento hasta la muerte, en un paciente que puede comunicarse verbalmente como en aquellos que no lo hacen. Y en estos últimos, la enfermera proporciona cuidados en base a generalizaciones científicas. Y se aplica en establecimientos hospitalarios, en el centro de salud, en la comunidad, el individuo, familia, y constituye un medio para el ejercicio libre de la profesión. Pasamos a la siguiente. Me voy a permitir usar unas conclusiones que hizo Maripaz Mompar, la doctora María de la Paz Mompar, cuando presentamos la segunda edición del texto en 2006, y dice: el aspecto más innovador de este modelo es su coherencia, utilidad y pertenencia en el cuidado enfermero. Dice también: utilizar un modelo teórico con las taxonomías da origen a diversas controversias, dando como resultado que la discusión y reflexión sobre estas ideas sean los pilares del avance científico. Y continúa Maripaz, continuamos. Y Maripaz dice, me falta el anterior. Utilizar un modelo teórico con las experiencias de las taxonomías del NANDA, del NIC y del NOC es lo que nos permite que sean los pilares, permite que haya discusiones y contradicciones, pero son los pilares del avance de la ciencia. La siguiente. Como esta es una experiencia prácticamente de vida de 2 generaciones, podemos ir a 3 generaciones, aquí están la doctora Dorothy Elizabeth Titt y Albailí Mendoza, que realmente han contribuido en el desarrollo de este modelo, de esta teoría, y que hoy tengo yo la oportunidad de poderlas compartir con ustedes. Y para mí es muy importante su aportación de su vida
Pasamos a la siguiente. Bien, ahora solamente me resta agradecerle al Grupo México de la Ciencia y del Cuidado Humano su generosidad y su atención a participar en esta experiencia, así como a las enfermeras que han ejercido con anterioridad y que es bueno rendir un reconocimiento a su contribución. Y también a la doctora Luxana Reinaga Ornelas, presidenta del Grupo México, y a la doctora María Teresa Pras Andrade por su paciencia y por su dedicación y su calidad humana en la configuración de esta ponencia. Y asimismo también al doctor Alfredo Morales Lara por estarme acompañando en la presentación de este trabajo. Les agradezco mucho y muchas gracias. Aquí está también mi perrita, la Camila. Sí, aquí está Camila. ¿Alguna pregunta? ¿Y cuánto nos llevamos? Son las 6. ¿Mm? Son las 6. Está bien. Bravo, no se escuchan los aplausos, pero ahí están poniendo aplausos todos los asistentes, Ando aquí poniendo maestra. aplausitos, miren. Aplausos virtuales. Gracias. Ajá, aplausos virtuales. No sé si quieran prender su cámara, yo la voy a prender y si tienen alguna pregunta, María de Jesús Ruiz Reséndiz quiere preguntar algo. Hola Marichuy. Hola, ¿qué tal? Más bien felicitar por la ponencia, de verdad muchísimas felicidades. Pero di de dónde vienes y todo para que sepa la maestra. Perdón, sí, maestra. ¿Alguna pregunta o dudas? No, más bien felicitarla. Mi nombre es María de Jesús Ruiz Reséndiz. Yo soy de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Michoacán. Ay, gracias. ¿Alguien más? A ver, Lourdes. Gracias. Felicidades, doctora. Yo tenía la duda, ¿cuál cree que es la parte más difícil de aplicar este modelo? Por ejemplo, ¿por qué no se ha seguido en la facultad? Miren, yo he hecho mucho énfasis en la entrevista. Al aplicar los principios de la entrevista en la interacción con el paciente, esa es la base para hacer todo el proceso que yo les comenté. Aplicar los principios, el paciente lo va, como yo lo enseñé con los estudiantes. Estaba la clase y los llevé a prácticas en un asilo de ancianos. Yo hacía la primera entrevista aplicando los principios. Enseguida ellos escribían lo que el paciente dice, hay que escribirlo al principio, después ya no se necesita. Y después les asignaba a cada uno un paciente o dos pacientes. Y al día siguiente, en clase, ellos empezaban a hacer las unidades de comportamiento verbal, a identificarlas, que era un tópico, que era una reacción, una unidad de comportamiento verbal, y también si ya habían conocido cómo se hace la categorización, que categorizaban esos datos en exigencia, afrontamiento, apoyo o no apoyo. Y así es ese proceso, porque también cuando hacemos nosotros las hipótesis son también el manejo de los principios de la enfermera. Muchas Y gracias. también, esa es la base. La base es aprender a tener la habilidad en aplicar la entrevista. Y se logra. Otra duda, dice que esto lo enseñaba en la materia de enfermería psicosocial. Sí, hace 30 años, ahí empecé a enseñar, ahí empecé a practicarlo. Ok, y la entrevista podían grabarla, o sea, tenían que grabarla para después poderla transcribir, o nada más iban haciendo las puras anotaciones sobre lo que decía el paciente. De la tercera edad, lo que les llama la atención es poderse comunicar con alguien. Y ustedes saben que mientras que nosotros tenemos la oportunidad de expresar lo que nos molesta, lo que nos incomoda, si lo podemos expresar, baja la tensión visceral. Y sabemos que en este momento hay mucho estrés y hay mucha depresión. Y sabemos que de hace 2500 años antes de Cristo, desde la escuela de Epidauro en Grecia,
ya los médicos griegos decían que, que los pacientes, que a través de la comunicación se curaban. ¿Por qué? Porque a través del acercamiento y del afecto en la comunicación, los pacientes liberaban la ansiedad. Y el mismo Hipócrates decía, el enfermo se cura solo, el cuerpo lo cura. Al estar uno verbalizando lo que le incomoda, lo que le molesta, la persona baja su ansiedad, baja el estrés. Muchas gracias, doctora. Con ¿Alguien mucho más? gusto. Pero no te presentaste, Lourdes. Perdón, yo soy Lourdes Vergara, soy PTC en la Universidad de Guanajuato, pero en la sede de Irapuato. Ay, bienvenida. Saludos. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra Vicky, un placer, un verdadero privilegio Sí, escucharla. sí puedes presentarte. Y permítame que tengo un problemita con la cámara. Ah, Perdón. pero tú así, si quieres así. Tú dinos quién Sí. eres, porque no te veo. Ok, soy Lilia Moreno, maestra Ah, sí. egresada de la facultad. Y de verdad, un verdadero privilegio tener la oportunidad de escucharla, agradecerle la generosidad con la que nos comparte esta experiencia de vida. Ahorita que escucho a la señorita Lulú, qué bueno y bendito Dios que a enfermería la hacemos fuerte y sobre todo que viene la juventud con todo su entusiasmo y con todo su vigor. Ojalá en personas tan generosas como usted sigamos cimentando el crecimiento de nuestro gremio, construyendo la ciencia del cuidado. Muchísimas felicidades, nuevamente muchísimas gracias, maestra Vicky, doctora Alexana, gracias por los apoyos. Gracias de verdad. Gracias, Liliana Adriana. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, le voy a leer de aquí del chat. Soledad Elizabeth Godínez Estrada dice, estoy muy orgullosa de haber aprendido con usted en mi licenciatura y hasta la fecha. Muchas gracias. Nancy Díaz dice, qué maravilla poder escucharla, maestra. Judith dice, felicidades, maestra, gracias por compartir. Roxana Valenzuela dice, felicidades. Son los comentarios que están en el chat. A pesar de que estuvimos muy emproblemados para empezar la sesión, pues tenemos 30 participantes, 29 participantes escuchando y creo que algunos llegaron un poquito tarde, pero estamos grabando la sesión y voy a mandarles la liga a los correos que habían mandado del registro para que vean la grabación de la sesión y puedan escucharla. Yo me quedo con muchas dudas de manera personal. Me quería detener mucho más en cada una de las fases. Desde la valoración y la entrevista me parece que es muy valioso todo lo que nos compartió acerca de la importancia de la entrevista semiestructurada y de que desde hace tantos años está eh, pues, pues promulgando, promocionando de que se haga de esa manera, ¿no? Y que tal vez ha sido difícil para los modelos educativos y los modelos de atención poder hacerlo de esa manera. Tal vez tengamos ciertas negaciones o tal vez falta de tiempo o resistencias para, para cambiar nuestra forma de hacer la valoración con los pacientes y de poder crear estas interacciones terapéuticas que son tan importantes para que ocurra la sanación del paciente. Veo en la teoría muchísimas cuestiones similares a la que nosotros manejamos en la teoría de Jim Watson y me da pues cierto coraje que no tengamos
que no la estemos aprovechando, maestra, que la tenemos aquí y tanto que nos puede enseñar acerca de cómo hacer estos análisis cualitativos de las entrevistas que podamos obtener de los pacientes. Pero creo que la esencia es la misma, la esencia es dignificar la humanidad del paciente La eh, dignidad, por supuesto. y la dignidad y del enfermero también. Creo que no solo el paciente se pierde de poder expresar lo que siente y lo que percibe y lo que sufre, sino que también los enfermeros nos estamos perdiendo de poder tener esa interacción con el paciente y poder recibir a cambio, esa interacción es recíproca, no nada más es del paciente para acá o de nosotros para el paciente, definitivamente es recíproca. Y entonces el hecho de cortar esa interacción no nada más nos deja en el abandono al paciente, sino que también nos deja a nosotros como enfermeros en un abandono y en un quehacer profesional técnico sin ese, sin esa motivación ética de ayudar y de poder eh, crear, hacer una diferencia con el paciente. Y si no lo estamos haciendo, pues entonces creo que estamos olvidando también la esencia de la enfermería, ¿no? Que es Claro. realmente el cuidado humano. Entonces, para mí, esto que escuché me da mucho gusto que lo podamos escuchar de viva voz, pero también yo quisiera que nos pasara la referencia de la última edición que tiene con Trillas para poder pues adquirir el libro de la teoría de la interacción y poder ver este último ejemplo que nos dijo que iba a agregar en la última edición, pues a lo mejor nos podemos esperar a que esté la última edición, pero en cuanto esté que nos pudiera pasar la referencia para poderla adquirir y poderla promocionar en el Grupo México y pues con todos los enfermeros de Guanajuato. Sí, mira, Luxana, lo que podemos iniciar es seminarios. Sí me gusta esta cosa que yo no soy partidaria mucho de la tecnología, porque me interesa a mí estar en relación con las personas, pero podemos iniciar con las profesoras un taller así directo de cómo hacer este proceso. Yo he hecho muchos, porque tuvimos la oportunidad, cuando estábamos aprendiendo, fuimos a Durango, a Zacatecas, a Mérida, a Oaxaca, bueno, a San Luis Potosí, y las personas lo aprenden. Yo hago una entrevista primero y luego con un paciente lo hace una profesora. Y es la única manera de aprenderlo. Y una vez que uno lo aprende, es parte, los principios son parte de la interacción que uno hace en su vida diaria. Y eso, o sea, aprendemos a manejar de una manera el español, de una manera correcta el español, con propiedad. Y lo hacemos con respeto y con educación al paciente, que es lo que tenemos que dignificar nosotros en nuestras intervenciones con el paciente. Y lo ayudamos. Yo cuando voy con los pacientes, ay, me quieren mucho porque nos podemos comunicar y podemos percibir y podemos apoyarlos. Organícenlo y lo podemos hacer. Yo pude ir a la Escuela de León y puedo estar, bueno, aquí en Guanajuato, ahorita aquí estoy en mi casa, pero también la Escuela de León ha sido mi casa porque ahí nació todo esto, hace 45 años, Luxana. O sea que esta es una historia muy grande. Por eso quise poner al final a Dorothy Tidd, porque ella fue la que inició, ella era una anciana cuando nos enseñó a nosotros esto. Y al Bailey Mendoza, que también dio su vida en todo esto. Y yo aprendí mucho de las dos. Y yo creo que tengo ese compromiso de compartirlo con ustedes antes de que yo me vaya. Pues sí, le vamos a tomar la palabra, maestra, pues sería un honor poder hacer algo en próximas fechas, sobre todo pues con el Grupo México si es posible, con todos los que quieran participar, o incluso lo podemos hacer híbrido, unas personas con usted y aparte también lo podemos estar transmitiendo para los que no pueden
asistir Por supuesto. y podríamos hacer algo. Vamos a pensarlo bien. Y planearlo. Unos Planearlo. 3 días de una semana, por ejemplo, puede ser unos 3 días de una semana y se aprovecha y con asignación de trabajos y miren, lo aprende, lo incorpora uno rápidamente. Yo sí hoy lo he aprendido, porque pues tenemos una cultura diferente, ¿no? Y ahora el aprender esta manera de cómo interactuar con el paciente, de cómo comunicarnos, de cómo, pues sí, de cómo quererlos y de cómo apoyarlos, de cómo ser mejores. Sí. Estoy para apoyarlas en lo que yo Muchas pueda. felicidades por todo Gracias. lo que ha logrado y muchas felicidades por tantos éxitos, tantos libros. Quisiéramos ser como usted, tener todos esos libros en nuestras currículums, pero creo que es una mujer visionaria que comenzó con esto, que ahora se está hablando frecuentemente y en todos lados de la investigación cualitativa, de las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, de la fenomenología, etcétera, y ustedes ya lo estaban haciendo desde hace 30 años o más. Entonces, creo que tenemos que retomar esto y poder pues cuando menos darle una visitada y ver todo lo que tiene y estar al pendiente de la quinta edición. Creo que alguien más puso algo en el chat. Lupita Ojeda, muchas gracias por compartir. Una gran enfermera que aporta elementos claves para el cuidado de enfermería desde la investigación y fortalece el cuidado humano. Felicidades y gracias a la maestra Vicky. Gracias. Oscar Vergara. ¿Mande? La segunda edición está traducida al portugués porque también Brasil ya lo está enseñando. Ok, entonces eso también lo necesitamos propagar para que se conozca. También Oscar Vergara menciona, buenas tardes, el modelo teórico lo desconocía. Oscar Vergara es de Colombia. Eh, muchas gracias y abrazos colombianos. Es recíproco. Eleazar Barrientos Rea también dice, felicidades a la doctora, el MIT es un modelo útil para la profesión y para actuar de uno mismo, para el actuar de uno mismo. No, no hay más comentarios. ¿Alguna otra? Héctor Alcalá, felicidades, muy buena ponencia. Pues muchas gracias a ustedes. No, pues una disculpa porque yo creo que si no nos hubiera pasado tantas cosas, hubieran sido 50 y no 30 asistentes. Por ahí se han de haber quedado algunos en el camino, pero bueno, yo me comprometo a mandarles la liga de la grabación. Y también se la hago llegar, maestra, y estamos en contacto. Le mandamos un abrazo muy, muy Muchas fuerte, gracias. un agradecimiento de parte de todos y ojalá que sienta, regresando a la meditación de las manos, que yo la elegí porque creo que si ha habido algunas manos que han tocado almas, pues han sido las suyas. Tantas personas que ha beneficiado y que ha tocado con sus enseñanzas, con su ejemplo y con su dedicación. De veras tienen toda nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Muchas gracias al Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano. Un abrazo, las quiero mucho. Que Dios las siga bendiciendo. Gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias, bye. Gracias, Muchas hasta luego. gracias. Bye. Gracias.